Bueno, ¿qué podemos decir? Pero que llegó el invierno otra vez, ¿no? Estoy gordo de lana, tomando mate. Si estoy tomando mate es porque hace frío afuera. Pero bueno, me alegro que pueden estar calentitos en sus casas, recibiendo este mensaje y en este tiempo de oración, este día de oración para nosotros acá en la iglesia. Quería tomar algunos minutos para mirar el libro de Abdías, un libro, un profeta que leímos esta semana en la lectura bíblica, leímos martes, ayer, y es solo un capítulo. Entonces es un libro bastante olvidado en la Biblia, quizás pocos van a prestar mucha atención a este libro corto, pero es un libro muy rico con enseñanzas grandes que podemos aplicar a nuestras vidas y también vale la pena estudiar. Así que quería tomar unos minutos de leer el libro y estudiar, mejor dicho, estudiar y ver algunas de las ideas que encontramos acá en Abdías. Así que buscan sus Biblias si quieren conmigo y vamos a estar mirándolo. Cuando uno vea el libro, uno puede pensar de qué se trata este libro, de qué quiere decir. Porque la primera cosa que vamos a ver en versículo 1 dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Entonces ya vemos al principio de qué se trata. Se trata de una nación, se llama Edom. Y tenía una palabra específica a esa nación. Pero para entender realmente quizás lo más que podemos entender la historia de lo que pasó en Edom y quién es Edom, quiénes son, además que vamos a entender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Edom es otra forma de decir Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Otra forma de decir Jacob es Israel. Era el hermano de Israel. Israel terminó teniendo 12 hijos, que son las tribus de Israel, que terminó siendo la nación de Israel. Y la primera vez que vemos Esaú y Jacob es en Génesis 25, ese relato que habla de cuando quedó embarazada su madre, eran gemelos dentro de su madre peleando, ya como eran hermanos que ya peleaban desde el principio adentro de su propia madre. En eso vino una profecía que decía que adentro de ella hubo dos naciones y iban a estar en conflicto, pero que el menor o el mayor iba a servir al menor. Es decir, que de estos dos hermanos el menor iba a ser lo más grande. Y eso es lo que pasó. El menor era Jacob y el mayor era Esaú. Y sin decir toda la historia, ellos tenían conflictos y reconciliaron en el final, pero quedó esa profecía que iban a ser dos naciones. Más adelante vamos a ver en la historia, en Números 20, Israel había salido, el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban en el desierto y estaban por entrar en la tierra prometida, estaban llegando al final de su viaje y tenían que pasar por la nación de Edom, ¿no? Que eran los descendientes de Saúl. Estos eran hermanos, ¿no? Eran hermanos muy cercanos. Y era una petición hecha de simplemente pasar por el otro lado. No era para conquistar Edom, no era para hacer mal, era simplemente pasar por el otro lado. Y Edom dijo que no, en ninguna manera, que hasta se presentaba en una forma de pelear, diciendo, si pisas dentro de nuestro territorio, vamos a pelear. Entonces no entró Israel en ese momento. Entonces ya tenía conflictos del principio, en su principio y en su historia, y en Abdías se trata de algo muy específico. Y en Abdías se trata de cuando Israel, Judá, fue conquistado y fue juzgado por Dios.
en su momento de angustia como nación, el peor momento de su historia, cuando perdieran todo y eran conquistados, y Dios dijo, ya está, yo voy a juzgarte. En ese momento Edom quedó, hizo una fiesta, quedó contento, jactaran, y hasta que cuando vinieran gente de Israel buscando refugio, ellos le dieran a sus enemigos, como eran tremendas ratas en ese sentido, y querían gloriarse, estaban contentos porque su hermano fue conquistado. Y acá Abdías viene un juicio contra ellos en ese sentido, por lo que estaban haciendo. Y en versículo 15 dice así, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dios está diciendo a ellos, no te va a escapar los juicios de la maldad que hiciste. ¿La maldad de qué? De ser un mal hermano. De ser un mal hermano. Esta historia de Abdías realmente es una historia de una familia. De una familia separada, una familia en conflicto, una familia que no se pueden ver como hermanos, pero en lugar de verse como hermanos, se ve como rivales. Y vemos en versículo 10 y también 12, voy a leer los dos, dice en versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y en 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieran, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. En su peor momento de su hermano, de Jacob, de otra nación, en lugar de ponerse triste, en lugar de ayudar, en lugar de orar por ellos, se gloriaran, se pusieran contentos, hicieron fiesta. Y en eso, en versículo 2 dice, qué pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El clave acá es que ellos eran soberbios, orgullosos. Y en ese orgullo produce en ellos un rechazo a su sangre, a lo que era un familiar en cierta forma, ¿no? Era una nación hermano, eran hermanos, y en lugar de eso jactaran y glorificaran en ese momento. Este tema me hace pensar hasta en un tema grande en la Biblia, que empieza en el primer homicidio de Caín y Abel, porque Caín, si se acuerdan, era el hermano mayor de Abel. Y es una historia interesante porque es a reverse, en cierta forma, de lo que pasó, porque en ese instante el orgullo y el orgullo del corazón de Caín lo hizo enojar porque su hermano menor había recibido una victoria, porque Dios estuvo contento con su sacrificio y no tanto con Caín. Entonces Caín se puso enojado porque miró a su hermano como rival y no como hermano. Entonces su rival había ganado y se puso enojado y terminó matando a su hermano. Y entonces en este caso podemos ver que cuando miramos a otros como rivales y no como hermanos, nos enojamos cuando tienen victoria y nos tenemos gozo cuando fracasaron. Pero los dos es una raíz de un corazón orgulloso. En lugar de buscar lo bien de nuestro hermano, buscan lo mejor, peor. Y en eso termino, porque hay mucho que podemos decir, porque podemos seguir hablando de cómo Jesús es nuestro gran hermano que nos cuida, pero queda por otro día. Ahora simplemente quiero enfocar en esta aplicación. A veces en los deportes
Si tienes un equipo, que sos hincha de un equipo, siempre vas a ver al rival como con bronca en cierta forma y querer que gana contra tu rival, ¿no? Que equipo que te gusta, que gana en ese clásico, el partido clásico, siempre que es muy importante que gane tu equipo. Pero generalmente, más allá de eso, cuando tu rival está jugando contra otro equipo, de repente sos hincha de ese otro equipo. Porque no nos queda contento simplemente que gana nuestro equipo, queremos que pierda el otro. Y ese sentir viene muchas veces en nuestra vida diaria, y esa es un semilla de pecado dentro de nuestra vida que a veces da fruto de muchas formas. Si tú ves a alguien en tu vida, cuando esa persona tiene victoria o cuando esa persona cae, ¿cómo te hace sentir? Cuando se caen, ¿te sientas contento? ¿Te sientas bien? Como, ¡ja! En tu cara, caíste. Y cuando esa persona tiene éxito, ¿cómo te sientas? ¿Te sientas enojado? ¿Te da bronca? Que esta persona que no merece, que es malo, salió bien la cosa. No. Es como queremos mirar a la gente como rivales. Hay una canción de John Lennon muy conocido, es la peor canción escrita, que se llama Imagen, y muchos le gustan Imagen. Imagina, dice, toda esa cosa, imagina un mundo sin fronteras, sin posesiones, sin hambre, esa cosa que estamos todos un pueblo, ¿no? Pero yo digo, imagínate una situación en que ves la otra persona, la otra nación, el otro pueblo, el otro barrio, que siempre va a haber, que miras a esa persona como hermanos, y tenés un corazón de mirarlo como hermano y no como rival. Y esa misma actitud dentro de las iglesias, imagínate las iglesias en que nos vemos unos a otros realmente como hermanos y no rivales, no personas de competir, no personas de ganar, de luchar para una posición o algo. Y el clave de todo es lo que dije en el principio. ¿Dónde estaba su corazón? Estaba soberbio. Vivían en soberbia, vivían orgullosos. Y el orgullo en nosotros produce esas cosas, produce enojo cuando otros ganan y nos produce gozo cuando se cae. Y esa actitud revela lo que está en nuestro corazón. Así que mi deseo para nosotros es que nosotros podamos tener corazones alegres que están viviendo bajo la gracia de Cristo y que podamos ser humildes de corazón y que esa humildad produce en nosotros un corazón de ver a los otros como hermanos y no como rivales. Bueno, que Dios les bendiga. Espero que tengas una semana y una noche muy lindo y que podamos siempre vivir según la palabra de Dios y lo que nos enseña.